Bienvenidos. Este video se llama Emergencias hipertensivas en el 2021. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista. En esta serie de videos vamos a hacer énfasis en dos elementos fundamentales, lo que se llaman las banderas rojas, es decir, los elementos que sirven de alarma, que son señales de alarma en todo paciente que concurre a la emergencia con presión arterial elevada. Y el segundo elemento al cual vamos a hacer énfasis se llama qué no hacer, es decir, cuáles son las conductas que debemos evitar en los pacientes que llegan con emergencias hipertensivas. La información de la cual vamos a hacer uso se basa en el documento de la Sociedad Europea de Cardiología, publicado en el 2019 sobre emergencias hipertensivas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que anteriormente utilizamos dos términos, emergencias y urgencias hipertensivas. Emergencia era aquel paciente en el cual debíamos entonces bajar la presión arterial de inmediato para evitar complicaciones, y urgencia era el paciente el cual podía ser egresado a su casa para el manejo posterior de las cifras de presión arterial. Actualmente decimos que un paciente con una presión arterial mayor de 180-120 que llegue sintomático, debemos evaluar la presencia de daño de órgano blanco. Y de acuerdo a esto, si presenta daño de órgano blanco, hablamos de emergencia hipertensiva y decimos que hay cinco grupos: la llamada hipertensión maligna, la afectación desde el punto de vista cardíaco, la afectación desde el punto de vista cerebral, la afectación de grandes arterias y en el embarazo la eclampsia o la preeclampsia. Si el paciente no tiene daño de órgano blanco, vamos a hablar entonces de hipertensión no controlada, que era lo que antes se llamaba urgencia hipertensiva. Entonces, a partir de ahora no hablamos de urgencia hipertensiva, sino de hipertensión no controlada. Y entonces decimos que hay cinco grupos de emergencia hipertensiva. Como dijimos, en primer lugar, la hipertensión maligna, en el cual hay una elevación severa de la presión arterial mayor de 200-120 con retinopatía avanzada. Y ahí puede estar acompañada de microangiopatía trombótica con hemólisis y trombocitopenia, y puede haber afectación renal con oligonuria. En segundo lugar, hablamos entonces de la afectación cerebral con eventos cerebrovascular, ya sea hemorrágico o evento cerebrovascular isquémico, y puede presentarse también lo que se llama encefalopatía hipertensiva, en la cual hay una elevación muy severa de la presión arterial con presencia de convulsión, letargia, coma o pérdida de la visión sin otra explicación posible. Es decir, pacientes que no tienen evento cerebrovascular, pero tienen focalización o afectación cerebral. En tercer lugar, entonces hablamos de la afectación cardíaca, ya sea evento coronario agudo o edema pulmonar. Tenemos también la afectación de grandes arterias con disección o aneurisma aórtico, y en el embarazo la eclampsia o preeclampsia severa. Hablemos entonces ahora de la fisiopatología. Decimos entonces que desde el punto de vista fisiopatológico, la emergencia hipertensiva y la hipertensión maligna se caracteriza por dos elementos: la necrosis fibrinoide desde el punto de vista patológico, la necrosis fibrinoide y la endarteritis proliferativa. Estos dos elementos van a producir oclusión e isquemia y van a producir entonces daño a nivel de la retina con hemorragia, exudado y papiledema. Va a producir daño a nivel cerebral con hipertensión maligna y eventos cerebrovasculares, y a nivel renal va a producir glomerulosclerosis o atrofia tubular. Entonces, la hipertensión maligna tiene necrosis fibrinoide y endarteritis proliferativa con oclusión e isquemia a nivel capilar. El segundo elemento de la emergencia hipertensiva es la alteración del sistema renina-angiotensina. Decimos entonces que estos pacientes tienen una sobreestimulación del sistema renina-angiotensina. Aquí vemos una imagen del glomérulo renal con la arteriola aferente y la eferente. La sobreestimulación del sistema renina-angiotensina va a producir una vasoconstricción selectiva de la arteriola eferente, y a su vez se va a producir una vasodilatación relativa o refleja de la arteriola aferente. Entonces, la arteriola aferente está dilatada y la eferente tiene contracción. Entonces, eso va a determinar un aumento de la filtración glomerular, y ese aumento de la filtración glomerular va a producir un aumento de la natriuresis con pérdida de sodio y agua, lo cual va a disminuir la volemia
y la disminución de la volemia va a producir mayor estimulación del sistema renina-angiotensina, originando un círculo vicioso. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer en nuestros pacientes, en estos pacientes, es favorecer pérdida de sodio y agua porque va a sobreestimular el sistema renina-angiotensina. En tercer lugar, tenemos una alteración del mecanismo de autorregulación. Autorregulación esencialmente cerebral, y decimos que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable entre 60 y 120 milímetros de mercurio de presión arterial media, y que si la presión arterial media baja por debajo de 60, se produce el daño cerebral por isquemia, o sea, falla el riego circulatorio si baja por debajo de 60. Pero si sube por encima de 120, el daño se va a producir por edema. Va a haber edema cerebral por aumento excesivo del flujo circulatorio en los pacientes hipertensos. Entonces el límite está entre 60 y 120. Ahora bien, en los pacientes hipertensos crónicos, la curva de autorregulación se desvía hacia la derecha y el límite superior, que era de 120, ahora se desplaza a 160. Solamente si la presión arterial media sube por encima de 160, se van a producir las complicaciones por hipertensión aguda, es decir, daño endotelial, daño de retina y edema cerebral. Ahora bien, como la curva se desplazó hacia la derecha, el límite inferior se desplaza de 60 a 100. Entonces, ahora la presión arterial media no necesita bajar hasta 60, sino con solamente bajar por debajo, llegar a estar por debajo de 100, entonces se va a producir el daño cerebral por isquemia. En este caso, entonces, si nosotros hacemos un tratamiento excesivo, producimos una disminución muy acentuada de la presión arterial, con solo bajar la presión arterial media por debajo de 100, no por debajo de 60, solamente por ya al llegar a 100, ya va a haber isquemia cerebral. Este es el peligro del tratamiento excesivo de los pacientes. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Entonces, el límite inferior ya no es 60, sino es 100. Hablemos entonces ahora de las banderas rojas. ¿Cuáles son las señales de alarma en los pacientes? En primer lugar, entonces, las señales de alarma en un paciente hipertenso no es la cifra de presión arterial per se, sino si el paciente presenta daño o no de órgano blanco. ¿Cuáles son los elementos de alarma? Si el paciente llega con focalización neurológica, es decir, entonces hay un elemento de focalización neurológica, una sintomatología neurológica muy acentuada, como dijimos, como convulsiones, letargia, que perdía la visión, pues esa es una señal de alarma. En la segunda señal de alarma son los elementos a nivel cardíaco de dolor torácico, que pudiera ser un infarto o falla cardíaca con crepitantes bilaterales. El otro elemento de alarma es si el paciente tiene dolor torácico, que pudiera ser por un aneurisma de aorta, una disección aneurismática de la aorta. Si el paciente llega a la emergencia con cifras tensionales elevadas y oligoanuria o cifra de creatinina elevada, ese es otro elemento de alarma. Y el otro elemento es si el paciente llega con una retinopatía avanzada, grado 3 o grado 4. Por último, si el paciente presenta alteraciones a nivel sanguíneo como hemólisis o trombocitopenia. Entonces, todos estos elementos, la focalización neurológica, cardíaca, de grandes arterias, renal, retiniana o sanguínea, son las señales de alarma que nos dicen que este es un paciente en el cual debemos producir disminuciones de la presión arterial en la emergencia. En el caso de la hipertensión maligna, como habíamos comentado, hay una elevación severa de la presión arterial, generalmente mayor de 200-120. Hay retinopatía avanzada con hemorragias, exudados blandos y papiledema. Ok, entonces aquí vemos las hemorragias, los exudados y el papiledema. Pero también se puede presentar entonces el paciente con la encefalopatía hipertensiva. Esa encefalopatía hipertensiva se caracteriza por una elevación también severa de la presión arterial y, como dijimos, que si tiene convulsión, letargia, pérdida de la visión o coma en ausencia de o sea, hemos descartado un evento cerebrovascular, ya sea hemorrágico isquémico, y estos pacientes se caracterizan desde el punto de vista radiológico por aumento en la intensidad de la señal en las regiones cortical y subcortical occipital. Hay un edema
y ese edema es principalmente localizado a nivel occipital. ¿Cuáles son las conductas que debemos evitar? ¿Qué es lo que no debemos hacer? En primer lugar, como dijimos que dijimos anteriormente que la curva se debía hacia la derecha y dijimos entonces que el punto, la presión arterial media, si se localiza por nada más localizarse por debajo de 100, ya va a haber isquemia cerebral. Eso determina que si yo bajo mucho la presión arterial, ya no necesito llegar hasta 60, sino con solamente bajarla de 100, puedo producir un evento cerebrovascular isquémico. En este caso, entonces, la conclusión es que debemos hacer un manejo cauteloso de los antihipertensivos para evitar la extensión del daño neurológico. Como lo veremos en el video de evento cerebrovascular, ya con solo bajar por debajo de 100, ya yo puedo, si tenemos un área alrededor del daño cerebral principal, lo que se llama el core, si tenemos alrededor un área de isquemia que puede salvarse, pero si yo bajo mucho la presión arterial, esa área de isquemia se muere, termina de morir, y entonces se extiende el área de necrosis, lo que llaman el core. Entonces, el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que deberíamos restringir el manejo de la emergencia hipertensiva a medicamentos antihipertensivos parenterales que sean fácilmente titulables y con respuesta predecible. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que debemos utilizar medicamentos que nosotros podemos titular lentamente para ir bajando la presión arterial de forma controlada y que se puedan revertir en caso de que se produzca un descenso muy brusco de la presión arterial. Entonces, lo primero es evitar el uso agresivo de medicamentos antihipertensivos, como lo veremos posteriormente en el tratamiento, porque si no, entonces podemos producir una isquemia cerebral importante. El segundo elemento, nosotros dijimos que en la fisiopatología que había una sobreestimulación del sistema renina-angiotensina con disminución de la volemia. Entonces, la consecuencia es que en este tipo de pacientes hay que reemplazar las pérdidas de agua y sodio para interrumpir el círculo vicioso de la emergencia hipertensiva. Y un elemento fundamental, no usar diuréticos en estos pacientes, porque a medida que utilizamos diuréticos aumentamos la pérdida de sodio y agua. Y entonces, no usar diuréticos excepto por supuesto, en los pacientes que tienen emergencia hipertensiva por edema pulmonar agudo. Esta sería la única indicación para diuréticos en emergencias hipertensivas. El tercer elemento, en cuanto a qué no hacer, es tomar en cuenta que la presión arterial está determinada por dos elementos. Gasto cardíaco. Este gasto cardíaco tiene dos elementos fundamentales, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y el otro elemento que determina la presión arterial es la resistencia vascular, ya sea periférica o renal. Entonces, lo fundamental que tenemos que tomar en cuenta es que el antihipertensivo ideal es un antihipertensivo que afecte esencialmente la resistencia vascular y principalmente la periférica, y que no debería afectar el gasto cardíaco, el volumen sistólico, porque si disminuye el gasto cardíaco, el volumen sistólico, vamos a disminuir la presión de perfusión a los órganos, principalmente al cerebro. Entonces vamos a tener menor irrigación a nivel cerebral y a nivel renal. La consecuencia es que deberíamos utilizar medicamentos que disminuyan resistencia vascular periférica sin cambiar gasto cardíaco o el flujo circulatorio, ya sea cerebral, renal o cardíaco. Entonces deben ser medicamentos de acción rápida, eficacia comprobada y mínimos efectos secundarios. Entonces, no deberíamos utilizar medicamentos que afecten el gasto cardíaco, a excepción de la disección de aorta, porque en este tipo de pacientes sí es importante disminuir el gasto cardíaco. Entonces, la única excepción a esta regla es de qué no hacer, es que podemos disminuir el gasto cardíaco, podemos utilizar medicamentos que disminuyan el gasto cardíaco y el volumen sistólico, solo si y solo si es un paciente con una disección aórtica. Para finalizar entonces, vemos aquí las últimas guías en cuánto debemos bajar la presión arterial. Dice que si es hipertensión maligna, no debemos hacer un descenso inmediato de la presión arterial, deberíamos tardar varias horas y producir una disminución de la presión arterial media
entre un 20 a un 25%. En cuanto a los eventos cerebrales, el descenso de la presión arterial debería ser inmediato, progresivo desde el principio, y llevar la presión arterial sistólica a menos de 180 milímetros de mercurio, pero debería ser mayor de 130 milímetros de mercurio. Entonces, eso es si es un evento esto es para los eventos cerebrovasculares. O sea, llevar la sistólica a menos de 180, pero más de 130 milímetros de mercurio. Cuanto en los eventos coronarios agudos y el edema pulmonar agudo, el tratamiento, el descenso debe ser de inmediato y deberíamos llevar la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio. En el caso de la disección aórtica, la disminución de la presión arterial debe ser de inmediato y llevar la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio y disminuir la frecuencia a menos de 60 latidos por minuto. Este es principalmente el caso donde debemos hacer un descenso más acentuado, más fuerte, y no solamente debemos bajar en la disección aórtica, no solamente bajar la presión arterial de manera acentuada, sino también bajar la frecuencia cardíaca. Y en el caso de la eclampsia y la preeclampsia, el descenso de la presión arterial debe ser inmediato, con disminución de la presión arterial sistólica a menos de 160 milímetros de mercurio y la diastólica a menos de 105 milímetros de mercurio. Como ustedes pueden ver, el manejo o el descenso de la presión arterial en estos pacientes debe ser un manejo conservador, aunque sea de inmediato, debe ser gradual. Generalmente o como una regla, principalmente se coloca que uno debería favorecer una disminución en la primera hora de un 10 a un 15% y en las 2 horas subsiguientes aproximadamente un 25%. Eso es lo que se recomienda en general. En cuanto a los medicamentos, tenemos entonces que para la hipertensión maligna, los medicamentos de elección son la betalol, que es un bloqueador alfa y beta adrenérgico. Su utilidad principalmente es como bloqueador alfa adrenérgico. Entonces, en hipertensión maligna, la betalol y nicardipina, calcio antagonista. Si tenemos un evento cerebrovascular hemorrágico, también la betalol y nicardipina. Para eventos coronarios agudos, la betalol y nitroglicerina. Para edema pulmonar agudo, nitroglicerina y nitroprusiato. Nitroglicerina como un venodilatador, nitroprusiato que actúa como un vasodilatador arterial. En este caso también entonces se utiliza la furosemida. En el caso de la disección aórtica aguda, se puede utilizar nicardipina, nitroglicerina, nitroprusiato y esmolol, que es un beta bloqueante, que es el único caso donde se recomienda un beta bloqueante. El abetalol, su utilidad, como dijimos anteriormente, es como bloqueador alfa y beta, pero principalmente como bloqueador alfa adrenérgico. Y en la preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP se utiliza la betalol nicardipina y bueno, este es el único caso donde se utiliza el sulfato de magnesio. Entonces, en conclusión, no usar más el término urgencia hipertensiva. Vamos a hablar de hipertensión mal controlada y este paciente debe ser egresado para manejo ambulatorio de la presión arterial. Dijimos entonces que emergencia hipertensiva, más importante que las cifras, son los hallazgos clínicos característicos del daño de órgano blanco. Dijimos también que debe haber un descenso gradual, progresivo y reversible de la presión arterial para mantener estable el flujo sanguíneo cerebral, miocárdico y renal. No tratar de forma agresiva a los pacientes asintomáticos. Este paciente debe ser egresado y manejado en la casa. Mantener el equilibrio de sodio y agua, como vimos anteriormente, para cortar el círculo vicioso de la angiotensina. Debemos utilizar agentes antihipertensivos que no afecten el gasto cardíaco ni el aporte de sangre a los órganos de la economía. Es decir, que no disminuya la presión de perfusión. Y entonces vimos que los diuréticos solamente se indican en falla cardíaca y los beta bloqueantes en la enfermedad de la aorta, disección aórtica. Muchas gracias por su atención.